Finalmente, este viernes el gobierno anunció que inició la tramitación de un veto presidencial y bueno, vamos a tener reacciones porque desde la CUT a Bárbara Figueroa, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, ya está ahí dando sus reacciones. Escuchemos. Señalar que, en primer lugar, que esto está muy en línea con lo que nosotros señalamos en la reunión que sostuvimos durante la mañana de hoy con el ministro del Interior, Mario Fernández, y por lo tanto expresar nuestra satisfacción por la decisión que ha asumido el Ejecutivo al reconocer de manera hidalga que hoy día hay poca comprensión de la importancia que tiene la titularidad sindical en el debate no solo de la reforma laboral, sino que para ir construyendo cada día relaciones con más diálogo social, en el marco de mayores equilibrios. Y si bien en ese sentido hemos sido enfáticos en señalar como Central Unitaria de Trabajadores que eso era lo que resguardaba la titularidad, también hemos compartido y comprendido lo mismo que nos ha señalado el gobierno, y es que este camino aún debe digerirse más, masticarse más, profundizarse más, porque no se logra comprender a cabalidad su relevancia. De hecho, quizás algunos recién van a comenzar a comprenderla hoy, y lo estamos viendo en la reacción tan estruendosa que ha tenido el mundo de la oposición. Ellos que llevaron este proyecto de ley al Tribunal Constitucional y que estuvieron en contra de su tramitación y en contra de la titularidad sindical, probablemente hoy día van a comenzar a entender en mayor medida qué implicaba y qué significa eso para el avance de mejores y mayores relaciones laborales. Pero como ese terreno aún no estaba cimentado, evidentemente que la exploración en torno a la reforma constitucional no logró hacerse el camino necesario. Y en ese marco, tal como señalamos en la mañana y como han señalado distintos actores del mundo político, nosotros sostuvimos que era necesario cerrar esta etapa y este capítulo. Y eso implicaba poder aprobar a la brevedad el veto presentado por el Ejecutivo como una voz de la Presidenta de la República y junto con ello promulgar a la brevedad la ley, de tal manera que eso permitiese cerrar el debate sobre los avances de la reforma laboral para luego seguir el debate respecto de titularidad. ¿Cuáles son estos avances a nuestro entender? El proyecto de ley sigue teniendo el piso de la negociación como aquello que había sido logrado ya por el sindicato en la negociación anterior. El piso, es decir, que ninguna negociación parta de cero, hoy se consolida como materia del proyecto de ley. El garantizar huelga sin reemplazo era otra de las materias sustantivas y eso sigue resguardado dentro del proyecto de ley. Garantizar y terminar con el abuso empresarial respecto de la extensión de beneficios y que de ahora en adelante solo se podrán extender beneficios de común acuerdo con el sindicato es otra materia que para nosotros no puede ser relativizada como avance. Y por cierto, que dos materias más, una de ellas de alta significación, como es el acceso a la información, pero por sobre todo también el garantizar la negociación de los sindicatos interempresa, son materias que uno no podría desconocer que son avances fundamentales y efectivos, herramientas fundamentales también para que el sindicalismo se pueda constituir en un agente más fortalecido. Por eso saludamos que en ese marco y resguardando estos pilares fundamentales, el Ejecutivo también haga el llamado a aprobar el veto, porque con eso se despeja todo potencial abuso que se pudiera ejercer en el marco de esta nueva legislación, como es aquello que permitían los pactos de adaptabilidad. Por eso fuimos enfáticos en señalar que necesitábamos eliminar los pactos del proyecto de ley y hoy efectivamente los pactos más lesivos, aprobado el veto presidencial, van a desaparecer y por lo tanto resguardarán los equilibrios dentro de la norma. Esta reforma entonces es más cercana a las pretensiones que ustedes tenían, independiente de que la titularidad sindical lo ha dejado claro, va a ser una discusión aparte, es mucho más cercana a lo que ustedes tenían, digamos, cuando se inició el debate. Este proyecto se mantiene en sus equilibrios en la medida que se ha dado la señal clara de que se debe aprobar el veto. Y nuestro llamado al Parlamento es a que dispongan de toda su voluntad y de toda su disposición
para aprobar a la brevedad el veto y permitir con ello entonces que avancemos en una pronta promulgación de esta ley, que es un primer paso para seguir profundizando hacia una nueva institucionalidad laboral, que es la demanda que tenemos desde el mundo sindical. En ello seguirá abierto el debate de titularidad, negociación por rama, todas aquellas otras materias que no están hoy día en el alcance de este proyecto, pero que sin duda se ven fortalecidas y favorecidas en la medida que este proyecto de ley avance. Bárbara, a esta hora son miles de los trabajadores que se trasladan a sus casas y que están escuchando. ¿Cómo le dirías tú brevemente se refiere esta reforma laboral con el veto si es que es aprobado? ¿Es algo más para los trabajadores y menos para el empresariado? Efectivamente, hoy día tenemos un proyecto que responde mucho más al espíritu original con el que se construyó, y es que está poniendo todas sus fichas en el fortalecimiento sindical por sobre aquellas materias que hoy día en el fondo se entendían como necesarias toda vez que estaba la titularidad. Es, en palabras simples, hoy día estamos avanzando efectivamente en un proyecto de ley que le está devolviendo derechos a los trabajadores y le está devolviendo derechos colectivos a los trabajadores, y estamos avanzando en el camino del fortalecimiento sindical. ¿Le hubiese gustado que Michelle Bachelet, a través de su ministro, hubiese anunciado que van a seguir en el debate sobre la titularidad sindical de una reforma constitucional? Porque ellos han cerrado todo tipo de discusión. Ha dicho el ministro de Hacienda de forma clara que aquí se termina la discusión de la reforma laboral. Aquí lo importante es entender que hemos dado un gran paso, y el gran paso es que al fin vamos a tener una ley que después de año y medio de debate cierra con su promulgación. Yo creo que ese es el elemento más significativo y yo diría hasta histórico que estamos viviendo hoy. Después de 30 años en este país, por primera vez vamos a lograr aprobar, después de variados intentos fallidos, por primera vez vamos a lograr que se apruebe en este país una reforma que busca, sin llegar al anhelo pleno, pero que busca efectivamente fortalecer al actor sindical. Después de eso, evidentemente que dependerá de todos, no solamente de un ejecutivo, sino que también en gran medida del movimiento sindical, que el resto de batallas que nos quedan por librar las sepamos enfrentar en una estrategia sindical de mucha unidad, de mucha capacidad de acción, de mucha incidencia. La ministra dijo que con el problema de la titularidad, que no va a poder ingresar por ahora, se abre la judicialización. ¿Cómo ven ustedes que caso a caso haya que llegar a tribunales en casos como este? Yo creo que aquí, para quienes sintieron que se adjudicaban un gran triunfo con el fallo del Tribunal Constitucional, no comprendieron algo que era muy elemental, y es que no basta con que yo reconozca estructuras de negociación. Esas estructuras que yo reconozco de negociación tienen que tener mecanismos para negociar. Y hoy día lo que tenemos es que tras el fallo del tribunal se reconoce al sindicato y al grupo negociador. El sindicato cuenta con modalidad y procedimientos de negociación en el proyecto, el grupo negociador no. Entonces, efectivamente, eso va a llevar a mucha judicialización, porque es muy difícil, o al menos sería muy llamativo, que alguien establezca una organización para negociar, pero que no tenga mecanismo para ejercer ese derecho. Y por lo tanto, eso podría tener dos lecturas. Por un lado, la construcción de un mecanismo, o por otro, el reconocimiento simbólico de la estructura, pero sin capacidad de negociación alguna. Y ese es un debate que efectivamente sigue abierto tras el veto y tras la promulgación de la ley. ¿Les gustaría que los presidenciables que van a ir de cara al 2018 por la moneda, este sea uno de los temas centrales, que ustedes están abiertos a dialogar con quienes sean cartas presidenciales, Bárbara? Yo creo que el debate laboral, como lo hemos dicho en infinitas oportunidades, llegó para quedarse. Nosotros creo que el mayor triunfo del que nos podemos sentir satisfechos como trabajadores y trabajadoras es que logramos que en este país un tema que estaba vetado haya sido puesto sobre la palestra, se haya tomado la agenda, se haya transformado en un debate estructural. Creo que ese es el mayor logro que hemos obtenido en este proceso, y ese logro se consolida en la medida que nosotros sepamos también seguir poniendo los temas de la agenda del mundo del trabajo sobre la mesa en lo que van a ser las próximas elecciones presidenciales, pero también en lo que resta de este gobierno. Este es un camino que debemos seguir transitando y un debate que llegó para quedarse en este país. Esta es una obra gruesa. Muy bien, esta es la reacción de la CUT a el anuncio del gobierno de enviar el veto presidencial a dos de los puntos de la reforma laboral. Los puntos son la adaptabilidad y la modificación de los quórum.
Esto tiene que llegar a la Cámara, después al Senado, luego de ser despachado se despacha la reforma laboral tal como estaba concebido y tal como fue aprobada, sin la titularidad sindical que fue rechazada por el Tribunal Constitucional. Esos son los cambios y la CUT se manifiesta conforme con este veto. Con equidad y con igualdad.